Muy buen día, tarde o noche. En la siguiente tertulia y en su haber nos ilustra el profesor Miguel Ancho Bobeta. Nos hace destacar con sus inferencias sobre el individualismo metodológico en el campo de la economía, política y sociología, sobre su posición del panorama político eh, en, en su prosecución actual contemporánea y su ilustre explicación con bases en el austrolibertarismo. A continuación, nuestro especial invitado queda con ustedes con la participación de los compañeros que integran Hopelium. Gracias a ellos es posible esta célebre ocasión. Y muchísimas gracias a ti por tu eh, y gracias a ti por tu dedicación hacia el siguiente video. Quédate hasta el final. Gracias. Les deseamos unos muy buenos días a los suscriptores de Hope's Hope, la esperanza de Hope. Hoy tenemos con nosotros al profesor Miguel Ancho Bastos. Le saludamos desde Hispanoamérica, agradeciendo sobremanera su presencia para este canal, profesor. Así que le doy la bienvenida. Mi nombre es Camilo y mis compañeros Jesús y Abel presentando hoy para nuestra audiencia, profesor. Bienvenido. Muy buenos días, muy amables por la invitación. Gracias. Profesor, sepa pues que de igual manera nosotros le conocemos su reputación, le precede así como pues sus aportes, su obra como tal para la divulgación de las ideas sobre la anarquía y la libertad en este mundo de habla hispana y como le reiteraba, del mundo lusófono, que digamos, la idea de Galicia como tal, dentro del mundo lusófono, pues hace eco también, ¿no? Entonces, permítame realizar una pequeña reseña también para quienes recién le conocen a través de este canal. El profesor Miguel Ancho Bastos es profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela, grado también en ciencia política y de la administración, conocedor de políticas públicas y políticas sociolaborales, instituciones políticas y movimientos sociales contemporáneos, profesor. En este momento, pues nosotros hemos planteado unas preguntas para poder realizar el día de hoy para usted, profesor. Aquí mi compañero Jesús quisiera formular la primera. Sí, Jesús, adelante, por favor. con permiso, un libro sobre anarcocapitalismo, que en definición sería cuáles son las principales preocupaciones relacionadas con la inestabilidad en un sistema minarquista, que es lo que muchos desean actualmente, pues. No Sí. nosotros los anarcocapitalistas, pero A ver, primero, yo normalmente de política de otros países no acostumbro opinar, porque me faltan claves y normalmente mi experiencia demuestra que me equivoco muchas veces y que no acierto, ¿no? Entonces normalmente no me meto en política de realidades que no conozco bien, que claro, pues, simpatizaba con la causa de Milei, pero sí, pero no, o simpatizo, pero digamos, no tengo claves para entender lo que pasó, ni sé lo que pasó, ni sé cómo es el voto. Lo otro es la cuestión del minarquismo. El minarquismo porque es inestable. Porque el minarquismo, a ver, por ejemplo, primero porque no define el Estado mínimo, en términos de funciones, no en términos de tamaño. A ver si me explico. Dice, pues la seguridad o la justicia o el orden, dependiendo del grado, depende de la extensión que tenga el Estado, pero sobre todo la seguridad, pues debería estar a cargo del Estado y el resto dejarlo a los mercados, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Además, ellos piensan que el Estado es inevitable, etcétera. Es una tesis de Nozick y de otros autores, ¿no? Pero la cuestión es, seguridad, ¿hasta cuándo? A ver, la escuela de Copenhague, Barry Buzan, Oli Weber y otros, usan el concepto de securitización. Tal como lo interpreto yo, no sé si lo interpreto bien, pero tal como lo interpreto yo, la idea es que cualquier política pública puede ser definida en términos de seguridad. Es decir, las ayudas sociales pueden definirse en términos de seguridad social. Esto es, en términos de garantizar la estabilidad social, que no haya conflicto en la sociedad. Las políticas agrarias en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Las políticas sanitarias en nombres de conservar la sanidad o la seguridad de la salud de la población. Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en lo que se puede ser definido como seguridad o no? ¿No? Porque todo puede ser,
yo creo que buena parte de las políticas pueden ser definidas en términos de seguridad. Dos, dentro de la propia seguridad, aun entendiéndola de forma estricta, en el sentido de la que se refiere al uso de la violencia, al control del orden, al control de la violencia entre las personas, aun definido de forma estricta, tampoco hay un límite a lo que puede ser definido como seguridad. Es decir, seguridad puede ser desde el Garrison State, desde el Estado cuartel, que es un Estado que todo es seguridad y subordina todo, toda la actuación de los humanos a la seguridad, entonces toda la población está regimentada, tiene que seguir unas pautas de conducta, todo en nombre de la seguridad. O puede ser una seguridad, digamos, dejada al mínimo. ¿Cuál es el grado de seguridad? Porque además la seguridad no es un concepto objetivable, es un concepto subjetivo. Es decir, las personas se sienten seguras. Y hay personas que a lo mejor en medio de una favela o en medio de una guerra pues están tan tranquilas y otras personas en un sitio más seguro del mundo pues están asustados de salir a la calle por si les pasa algo, ¿no? Entonces es una sensación subjetiva. Entonces, aparte que la seguridad no está escrito en ningún sitio que no puede ser prestada de forma privada. Entonces, por eso digo que es inestable, porque usted dice el Estado mínimo o ultramínimo que se encargue de la seguridad, ¿vale? Pero ¿cuánta seguridad? ¿De qué calidad? ¿A qué precio? ¿De qué forma? ¿No? ¿Dónde está el límite de la seguridad? Pues por eso digo que es muy inestable. Cualquier gobernante en un Estado minarquista, en nombre de la seguridad, puede ampliar el Estado hasta los límites que alcanza hoy en día, por ejemplo. Por eso digo que es un sistema que no, o define bien o es inestable. Yo cuando hablo de narcocapitalismo, yo no lo entiendo como un programa político. Es decir, yo no tengo un programa de 10 puntos que hay que llevar unas elecciones o que hay que hacer o que un gobierno debería hacer. Yo lo veo como un objetivo final. Primero, teórico, es decir, ver cómo se puede establecer la prestación de servicios o cosas que ahora hace el Estado de forma privada. Esto es, en ausencia de violencia, en ausencia de coerción. ¿Cómo se podrían hacer? Primero hay que preguntárselo. ¿Se puede o no se puede? Y después, si se puede, ver qué soluciones hay, qué soluciones hubo en el pasado, qué soluciones podemos tener. ¿No? Porque mi ideal es un mundo, digamos, sé que es una utopía, es una cosa ideal, un mundo en el que no exista la coerción. Sí se puede hacer, claro, pues para eso estamos debatiendo, estamos en los inicios. Está Muchas gracias. contestado Por supuesto. o que va a contrarreplicar si quieren. Claro, Bueno, aunque aquí hay más bien algo relacionado con el acuerdo que tal vez podemos llegar tal vez con usted, porque en lo particular coincido bastante con una afirmación que usted realiza alrededor de hacer una arqueología muchas veces jurídica, una arqueología de este tipo de prácticas que también nos construyeron como civilización, prácticas positivas. Entonces, genero más un acuerdo que más que una réplica, ¿no? Por supuesto, en este tipo de afirmaciones, porque, por supuesto, además que tenemos unas necesidades totalmente diferenciadas dependiendo específicamente de las zonas, ¿no? Entonces, es en ese desarrollo, profesor, que me permite adentrarme un poco sobre este énfasis que hacía acerca del mundo lusófono, particularmente en relación a su intervención relacionada con NOS Televisión, en la cual para la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela hizo una, un, digamos, afirmó una serie de cuestiones relacionadas con el nacionalismo galego. Sí. En ese propósito, esto es más conocido tal vez para el mundo lusófono que para el mundo hispano, y lo cual me permite adentrarme a la siguiente pregunta, y es, ¿podría explicar usted cómo se desarrolla desde pues, el paleolibertarismo y esta relación, cómo se desarrolla el paleolibertarismo y su relación con la nación, con la idea de nación? Porque permítame formular antes de esto un contexto, ¿no? Es decir, eh, yo por lo menos contemplo que hay una diferencia entre lo que es la idea de nación y lo que es el nacionalismo puntualmente dicho, ¿no? Y la forma en la que esto inspira a las personas. Entonces, esto, insisto, esto tal vez no es muy conocido por el mundo hispanohablante, tal vez un poco más por el mundo lusófono, alrededor de lo que es lo que expresó allí en esta idea del nacionalismo gallego. Pero entonces me gustaría saber de pronto qué idea le surge alrededor de Y lo yo, que a es ver, la idea de nación. es que la idea de nación, primero, que es un concepto de las ciencias sociales. Lo entiendo
como una especie de comunidad de sentimientos, una serie de prácticas comunes o un sentimiento de pertenencia. Normalmente en el mundo liberal clásico, así popperiano, así, la nación no se ve bien, se ve como una vuelta a la tribu, se ve como una vuelta al instinto. Yo, en cambio, lo veo más al estilo de Rothbard o al estilo de un libro que salió hace poco, ese de Joran Mazzoni, que se llama La virtud del nacionalismo, ¿no? Que ven al nacionalismo incluso como un freno. Es decir, si en un Estado hay varias naciones, hay varias comunidades lingüísticas o varias comunidades culturales, el poder del Estado es menor. Porque hay frenos, frenos de sentimiento de identidad que dice que esta política que nos viene de arriba, nosotros no la aceptamos porque no nos gusta o por lo que sea, ¿no? Y eso frena el poder del Estado. En esa clave lo veo yo. Y hice un paper hace poco para un libro de homenaje al profesor Walter de Soto que va en esa línea, ¿no? Que va a ser traducido dentro de poco. Pero la idea es esa. Normalmente los estados, si leen a Scott, por ejemplo, en carácter traducido, lo que ve el Estado, es un libro precioso, yo se lo recomiendo a todos, es un libro de un anarquista, no es capitalista, pero es un anarquista, es un autor muy interesante. Yo lo recomiendo bajo todos los conceptos. En lo que ve el Estado dice que el Estado necesita leer a la población. Entonces necesita, por ejemplo, uniformizar el idioma, porque así puede, digamos, hace que sus leyes, sus normas, etcétera, sean entendidas y comprendidas en todo el país, y así de esa forma domina. Si existen resistencias lingüísticas, resistencias comunitarias, el poder del Estado se frena. Se frena mucho porque no puede leerlo. ¿No? Es la misma lógica que, por ejemplo, que uniformiza los pesos y las medidas, ¿no? O que uniformiza incluso la estructura de los nombres que tenemos, ¿no? Es un libro muy interesante. Entonces, todos tenemos la estructura de nombres, si se fijan. Un nombre o dos, y en España dos apellidos, no sé en Colombia cuántos tienen. Nosotros tenemos dos. Es decir, Claro. en toda Colombia la estructura es la misma. Y en España la estructura es la misma, porque necesita, igual que las direcciones de las calles, etc. Como intenta leer el Estado, establece censos, registros, todo tipo de cosas para poder tener acceso a información. Si usted le plantea frenos, en el sentido de frenos culturales, frenos lingüísticos, frenos de costumbres, el poder del Estado se frena, el poder uniformizador del Estado se frena, la centralización se frena. Y ese es el aspecto que tiene. Obviamente, si identifica el nacionalismo con estatismo, sí que no estoy de acuerdo, ¿no? La idea de crear un Estado muy fuerte, pero la idea de que un Estado, una comunidad política, existan varias naciones o existan varias comunidades distintas, a mí me parece muy positivo. Incluso desde nuestro punto de vista. No desde el punto de vista anarcocapitalista, sino de frenar el Estado. Porque al anarcocapitalismo se puede llegar de dos formas. Bien a través de un cambio de ideas y crear un sistema anarcocapitalista, bien a través de la secesión. De crear comunidades más libres. ¿No? Por supuesto, ¿no? De forma libre, claro. Por eso, pero de momento que puede ya frenar también el poder del Estado. Imaginen en Venezuela, por ejemplo, que el estado de Miranda se pudiera marchar. ¿Usted cree que las políticas de Maduro serían las mismas? ¿Algún comentario de pronto? ¿Algún comentario, amigo Jesús? Totalmente de acuerdo con el profesor. Eso es una realidad categórica. Sí. Profesor, Claro. Y por miedo a que se marche ya moderaría las políticas. Y quedarían, digamos, los estados, las zonas que más de acuerdo están con Maduro, las que no están de acuerdo, con Maduro o con cualquier otro. Yo repito que yo no me meto en la política de otros países, ¿no? Pero eso es un freno, no es un freno. Por totalmente. supuesto. Sí, sí, Lo mismo en finalmente Colombia. En Colombia seguro que no toda Colombia, hay muchos colombianos que apoyan a Petro, pero otros colombianos que no apoyan a Petro, ¿no? Y seguramente hay zonas de Colombia o regiones o zonas o lo que sea de Colombia que no apoyan a Petro y otras que sí. Las que no apoyan a Petro, si pudieran marcharse, Petro podría hacer lo mismo. por supuesto, sí, y finalmente esta precisión que elegí para, digamos, conversar acerca del Estado y de la nación, también me permitió analizarlo desde este contexto colombiano, ¿no? Es decir, digamos que mi contexto fronterizo particularmente me ha permitido vivenciar lo que es la frontera venezolana y la frontera colombiana con el Ecuador, particularmente, reitero, en el Ecuador se vivió una fidelidad a la corona española en su momento, ¿no? Entonces, esto ha forjado de igual manera la idea de nación y la idea de
digamos, de oposición a las dinámicas que buscaban regir desde el centro hacia las periferias. Entonces, es bajo esta lógica que, pues, en últimas, también encontramos un montón de naciones alrededor de lo que es un mismo territorio que se juzga como homogéneo finalmente, ¿no? Entonces, que inevitablemente esta parte del territorio fronterizo desarrolló un proceso bastante similar que yo considero al proceso que, digamos, pasó con los gallegos, ¿no? Es decir, la historia, y lo que resalto también de su trabajo de divulgación y eh, digamos, de análisis, sobre todo en relación al contexto gallego, me parece bastante interesante porque se asemeja bastante a lo que se vivió, por lo menos al sur del país y en esta Sí, frontera porque con el Ecuador. todo Estado intenta homogeneizar. Claro. Entonces, en España se hizo desde Castilla. Entonces se puso más o menos el idioma español para todas partes, se dividió el territorio en provincias, etc. Se establecieron unas normas comunes para todo el Estado español. Claro, y los nacionalismos en ese aspecto frenan el poder del Estado. Por eso a los estatistas no les gusta acá ese tipo de... Y a los liberales tampoco. Los liberales en España, por lo menos, siempre fueron los más jacobinos, siempre fueron los más centralistas. Fueron los que inventaron el Estado en España. Sé que a nosotros se nos llama liberales, así de forma general, pero claro, el liberalismo estricto hispano, sobre todo el liberalismo político, no el liberalismo económico, en España fue el que creó el Estado español y que lo centralizó y que creó que desamortizó, quitó las tierras a la iglesia, etc. Hizo un montón de cosas, y con una constitución copiada de la Revolución Francesa. Entonces eso es lo que critico yo. Claro. Jesús, bueno, le agradezco, profesor. Si quieres, Jesús, de pronto avanza con la siguiente pregunta, por favor. Sí, Sí, profesor, tengo sí, una diga. pregunta peculiar que va enramada con lo que usted acaba de decir sobre el anarcocapitalismo. Y es sobre su nivel de desarrollo, si se diera el caso, que usted también lo explica en su libro, de cierta manera, cómo desarrollaría en ciencias, en su mantenimiento, ya que eso no vendría a ser un país, sino que vendría a ser ciertas áreas secesionadas con sistemas de gobierno, como el experimento de Pensilvania o algún tipo de desarrollo que podría mantenerse. ¿Cómo se podría mantener el anarcocapitalismo con el tiempo, no como dijo Rothbard, por un periodo simplemente en su momento? Hay un cambio. Una pregunta o dos. Me pregunto por la ciencia también. Sí, sí, ¿cómo se mantendría el avance científico dentro del Por anarcocapitalismo? eso digo que hay que hacer arqueología. ¿Cómo se mantenía antes? Darwin vivía del Estado, o los científicos de su época vivían del Estado. Por ejemplo, había sistemas de mucho tipo, ¿no? Era ciencia financiada por universidades, pues de las universidades privadas o de la iglesia, pues fuera. Ahí se creaba ciencia e investigación. La industria creaba ciencia e investigación. Se establecían incluso premios para inventar cosas. Es una cosa que está desconocida. Es decir, queremos resolver tal problema, pues establece un premio de tantos miles de libras o de euros o lo que sea así para resolver tal problema, ¿no? Repito, por eso digo que hay que hacer arqueología como se hacía antes. Segundo, ¿cuánta ciencia hace falta? Es decir, porque si el Estado se mete en la ciencia, el Estado determina cuánta ciencia tiene que haber y qué es lo que hay que investigar. Y usted lo sabe, ¿no? Se puede saber cuál es el tipo de ciencia, etcétera, ¿no? Y después, ¿cómo mantener el anarcocapitalismo? Vamos a ver. Hay un cambio con respecto a cuando también volviendo a Scott en sus libros dice, claro, las primeras personas que caían bajo el Estado no sabían lo que les venía encima, no eran conscientes, o muchas de ellas no eran conscientes de lo que les venía encima. Otras sí, y escaparon, y buscaron zonas de estatalidad durante mucho tiempo. Pero una sociedad hipotética, anarcocapitalista, en el futuro, contará con un número de anarcocapitalistas. Y si se llega a esa situación, será porque hay un porcentaje significativo de la población que defiende o cree en estas ideas. Por lo tanto, no es un anarcocapitalismo de hecho como eran los pueblos antiguos, sino que es un anarcocapitalista consciente. Entonces, si usted está en una situación de ese estilo, estará vigilante, estará atento y será consciente de lo que le viene encima y tomará medidas para precaverse de esto. No es lo mismo que en el pasado, sino que se sabe lo que viene y ahí se establecen unas normas para evitar todo eso.
Ese mito de la empresa de Nozi que se haría con la seguridad, eso no pasaría. Se estaría alerta antes de que pasara eso. O sea, no sería una Profesor, población ignorante de lo que, o sea, incluso la población capitalista del futuro habría leído a Nozick y sería consciente de ese peligro. Esa es la claro, diferencia. profesor. Diga. Sí. Profesor, justamente hace un momento estaba mencionando esta, bueno, en últimas, necesidad del Estado por regular incluso esta cuestión de los nombres, ¿no? Sucedió en su contexto, en el contexto ibérico particularmente, la regulación, y esto permeó enteramente a América Latina y la forma en la cual empezó a surgir estas formas de denominación. Esto guarda una relación intrínseca con la familia, con la identidad y demás, ¿no? Sin embargo, la siguiente pregunta guarda una relación estrecha con lo que he planteado, porque es el papel de la familia. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el papel de la familia en una sociedad anarcocapitalista? Y pues Creo, una pregunta creo complementaria a que esto es, sí, claro. ¿cómo se promovería su importancia finalmente con esto? Porque guarda mucha relación con esto de la identidad también, ¿no? De entrada yo no la atacaría. Es el primer punto. Yo dejo a la gente libremente asociarse. La familia es una forma de asociación más o menos, al menos no sé qué de natural tiene, porque la familia sí, la forma concreta de familia sí que es cultural, pero que usted más o menos es criado por su madre o por su padre, que seguramente tienen más interés en su crianza, eso es lo normal. Entonces, y tiene una visión fundamental, tiene una visión fundamental porque es un freno también al Estado, porque las personas tienden a ser más leales a su familia que al Estado. Y además, normalmente quien lo protege, quien lo alimenta, quien lo defiende, cuando es pequeño, cuando es mayor, son sus familiares, los que lo aprecian. Pero es una fuente de lealtad. El Estado moderno nace con la ruptura del clan, de la familia extensa. El clan era una familia extensa, era una familia no con primos y familiares extensos, ¿no? Familiares de linaje, ¿no? Pero el Estado lo primero que hace es acabar con los clanes, porque le hacen frente. Normalmente las personas son más leales al clan que al Estado, entonces normalmente se debilita. Eso hay un libro reciente que es muy interesante que habla de estas cosas, es el de Heinrich, se llama La gente más rara del mundo. Si pueden, consíganlo, es un libro muy interesante que habla de esto. Claro, la forma concreta de familia que tenemos nosotros es una familia derivada de la Iglesia Católica y derivada de la forma que tiene nuestra cosa. Pero aún así, es una fuente de lealtad suprema. Normalmente es raro aún el hijo que delata a su padre si no paga impuestos o cosas así, ¿no? Claro. Me llama mucho la atención el planteamiento que realiza, profesor, porque me recuerda bastante a la propuesta de, o bueno, a la afirmación que hace el profesor Enrique Gersi, que también, digamos, he escuchado que le conoce, y Tengo el el gusto profesor de Enrique conocerlo, sí. Gersi Sí, sí. hace una aseveración en relación a la familia como parte de este proceso de cooperación económica, ¿no? Finalmente tiene un origen de carácter praxeológico y es bastante interesante la forma en que él lo formula, ¿no? Como hace parte de esta interacción humana Es con el que propósito de realmente es cooperar. el actor clave en la economía, es la familia. Normalmente yo que tengo un hijo, pues compro para mantenerlo él también. Él no es un ser productivo, que es pequeño, ¿no? Entonces, quiero decir, pero mi unidad de consumo es una familia, no soy una persona sola. Es más, otra cosa, yo no soy atomista. Mi liberalismo, mi capitalismo está mezclado con la idea de comunidad, por ejemplo, tal como la plantea Robert Nisbet, Community and Power, o en otro tipo de libros, ¿no? Es decir, que es la idea de que uno solo es un individuo en una comunidad o en una familia. Es decir, don Camilo es Camilo, ¿para quién? Pues para su mamá, su papá, sus hermanos, sus parejas, sus hijos y los tiene. Para ellos es Camilo. ¿Y qué saben de Camilo? Pues saben qué le gusta de comer, saben qué le gusta vestir, saben ¿no? cómo le gusta comportarse, etcétera, ¿no? Cuáles son sus modales, que si tiene buen carácter o mal carácter, lo conocen cuando está enfadado o cuando está contento, pero ellos lo conocen. Para ellos usted sí que es un individuo. Para el Estado usted es un número, indiferenciado de cualquier otro. Pero su verdadera individualidad solo es percibida
por su comunidad, por los que lo conocen, lo tratan y por su familia. Ahí es un individuo usted. Yo cuando voy a casa de mi mamá, pues mi mamá sabe cómo me gustan las patatas, por ejemplo, ¿no? Sabe cómo me gustan. Pero es que el Estado eso no puede saber. Es decir, pero para mi mamá yo soy un individuo. Y sabe que a mi hermano, en cambio, no le gustan las patatas así. Es decir, pero En no, efecto. no solo las patatas, cualquier cosa. Es decir, desde la forma que tengo de vestir, de peinarme, de hablar, no, el humor que tengo, lo que sea, todo eso solo es percibido por quien me conoce. Por quien me y solo para ellos soy un individuo. Para un ente abstracto yo soy un número más. A cobrar impuestos, a ser regulado, etc. No, no tengo individualidad. Soy un nombre y un número. Claro. ¿No? Por En ejemplo, nuestro, diga. en nuestro caso, el café colombiano. Sí, por Es ejemplo, pues a usted le gusta el particular. café colombiano y a lo mejor al señor Mujica le gusta el café venezolano o le gusta el café bueno, es decir, ¿no? Que es un café excelente, por cierto, colombiano. No es esto. Es decir, Claro. pero a lo mejor usted lo toma con leche o lo toma solo o lo toma con crema, ¿no? O como en Galicia que le echan un poquito de aguardiente. Acá le llamamos a este el café arriero, Arriero. particularmente. Sí. Arriero. Entonces, pero claro, de hecho este tipo de fenómenos, digamos que es bastante asertivo el ejemplo porque es muy particular la receta de cada familia, ¿no? En la India, este tipo de fenómenos se dan con el masala. Con el Sí, masala. La receta de masala es particular para cada familia. Entonces sí. son cosas que se escapan a la potestad en últimas del Claro, Estado, no, ¿no? Y el Estado, pero ahí es donde se ve cuando es usted un individuo, pero rodeado de los suyos, o de quién lo conoce, quién lo trata. Para un ente abstracto, y cuanto más grande sea ese ente abstracto, usted es un número y un nombre. correcto. Pues se ven las grandes guerras, hombre, como la gente iba como... Ahora, por casualidad, estuve leyendo sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo reclutaban a millones de personas y los mataban, mandaban a morir delante de ametralladoras. Por miles en una mañana. Y no Ujú. importaba, eran números con una cosa al lado. ¿No? El general los mandaba a matar por un dibujo en un mapa. ¿No? Ujú. Entonces el flanco que vaya por allí, el otro que vaya por allá, y ese tipo de... Y morían miles y miles de personas jóvenes, y no, muertos por gente que no le había hecho nada, que no conocían de nada, que nunca habían tenido una pelea, y muertos de forma muy cruel, además. La muerte bélica es bastante cruel. Por gases, por fuego, ¿no? Por metralla, que es una cosa así. Pero claro, Violencia. por violencia, pero esa cosa no se ve muchas veces. Pero para ese general que mandó a morir 50.000 personas en una mañana, Ujú. ¿no? Sí, No era nadie, eran números que había allí. Pero cada uno de ellos es una vida concreta, cada uno de ellos es una individualidad, cada uno de ellos tenía sus peculiaridades. Nadie se preocupó de ellos, simplemente medían las bajas en números. ujú, Y eso es lo que no me gusta a mí, por eso digo que me gustaría que no hubiera un mundo así. claro. Hay una pregunta que le vamos a hacer que es como, que está como fuera, pues, supongo yo que de muchas conversaciones, porque tiene que ver con la teología fundamental del marxismo. O sea, el marxismo es fundamentalmente una religión, entendiendo las religiones como, como una propuesta conceptual fundamental de la interacción entre la realidad y la naturaleza humana, Sí, ¿cierto? Entonces, en esta comprensión de lo que es la realidad, la naturaleza humana y generar una teoría conceptual fundamental, el marxismo no pudiera aparecer de ninguna manera como una teoría ni política ni económica. Está pretendiendo explicarlo todo y como sí, pretende explicarlo todo tiene un alcance absoluto. sí, Entonces, si comprendemos la, el relato de Caín y Abel, ¿cierto? Como un relato que tiene que ver con la interpretación de hacer el sacrificio correcto, ¿cierto? sí, Está Caín haciendo cierto tipo de sacrificio y no complace a Dios. Y está Abel haciendo sus sacrificios y esos complacen, ¿cierto? Entonces lo pudiéramos entender como una especie de interpretación de mercado también, ¿verdad? Yo estoy generando un pan que no complace, ¿sí? Que nadie sí, celebra. sí. Entonces, desde esta perspectiva, la pregunta es si le parece a usted como congruente entender el marxismo como la religión de Caín
cuando entendemos que uno de sus axiomas centrales, ¿cierto? Es la teoría del valor trabajo, en donde esa interpretación de esa teoría es que todo trabajo, es decir, todo sacrificio, debe ser entendido de la misma manera, con el mismo valor. El marxismo es una religión política, eso ya lo estudió muy bien Eric Voegelin en Sí, la nueva, Eric Voegelin, sí, sí. en la nueva ciencia de la política, y creo que tiene un libro que se llama Las religiones políticas también, explicando este concepto. Y el Ujú. éxito del marxismo es ese, es una religión, pero no es una religión trascendente, es una religión inmanente. Es Es una una religión. religión al revés, es una antirreligión, yo creo. Sí, pero es que el premio, el castigo, el escatón está en la tierra. Sí, es el hombre. Y es o sea, la teleología escatológica, desde la interpretación, siempre va a ser el hombre a través del tiempo, ¿cierto? Sí, Es, usted estuvo en el lado pero a usted le está opuesto. diciendo, ¿llegará la parusía o llegará el día que las clases sean abolidas o que se abolido todo eso? Y usted lo verá. Exacto, Y usted claro. lo verá. Esa es la idea Ujú. y esa es la fuerza que tiene. ¿Qué pasa? Que en cuanto se implanta, fracasa. Entonces, toda la fuerza que tiene también se debilita. Claro, Ahí las religiones trascendentes son más inteligentes claro. que las inmanentes. Pero claro, Ujú, estamos en un mundo que también hay, yo si les gustan estas cosas, Michael Burleigh, en Poder ujú, Terrenal, que es un libro precioso, en Causas Sagradas, le explica muy bien también estos conceptos, cómo se creen estos conceptos de la religión política moderna, ¿no? ujú, Ahora, la metáfora de Caín es buena metáfora, yo no sé si catalogarlo así, es bueno decir, pero es una metáfora. ujú, Pero que tiene un componente religioso sí que es evidente, ¿no? claro, Y de ahí su capacidad de movilización. Y claro. su capacidad explicativa, porque también le impone una forma de vida. No es solo es que le explica los fenómenos económicos, sino también dice cómo vivir, cómo actuar, interpreta la literatura, interpreta el arte, interpreta la religión, todos sus comportamientos los interpretan en términos de clase. Lysenko intentó hacer una ciencia biológica marxista, es decir, intenta permearlo todo. Sí. Claro, pues incluso ahorita que mencionaba este tema de lo de la ciencia en la ausencia del Estado, literalmente lo que estábamos era pues escuchando la propuesta del lisencoísmo, ¿cierto? O sea, toda la ciencia tiene que atravesar, o sea, tiene que cruzar los soviets para poder ser verdadera ciencia. Sí. Es la ciencia que sirve al Estado. Entonces, es No, esta, es que el Estado determinaba lo que era ciencia. exacto, literalmente, el soviet, ¿cómo se llama? El, el CDR. Sí, pero es que la idea estaba incluso, llegaron a proponer, estoy hablando de memoria, llegaron a proponer que incluso los océanos, a través de la ciencia, obedecerían los principios del Partido Comunista. Ah, claro, claro, claro. Eso, Los pero océanos, los eso vientos, es todo, previo a, dominarían la naturaleza a través de la ciencia, el ser humano dominaría la naturaleza y la naturaleza obedecería los dictados del partido, los principios del claro, eso, marxismo. pero eso es previo eso es previo a Lysenko, es Sí, fabiánico, eso esos es son los marxistas, fabianismo. son los comunistas de los años 20. Sí, sí es incluso un poco previo a Marx. Esa, pero es súper interesante, pues, porque literalmente es una propuesta como 100%, o sea, hay un hermetismo gnóstico o un gnosticismo hermético que viene a revivir Marx a través del concepto de la intersubjetividad. O sea, una Sí, vez que él colectiviza el subjetivismo a volverse uno solo, es sí, decir, una propuesta 100% hermética sí, desde Hegel, en cuanto sí, todos los hombres descubran que son Dios, pero sí, no dioses diferentes, sino un sí, solo Dios, sí. eso es satanismo. Bueno, no lo sé, eso Rothbard habla. ¿Y quién es este? No, Rothbard habla de eso. Es que hay un autor que se llama Ujú, Tisminean, por ejemplo, habla de Marx también en esos términos. ujú, Me estoy acordando ahora, pero que hay un autor que toca a Marx en esos términos también, que está tocando ujú, usted. Pena que no me acuerde ahora. claro. Sí, o sea, nada más profundizo en eso para que no se quede como una acusación vaga. Sí, Si entendemos la disputa entre Lucifer y Dios, ¿cierto? En donde Lucifer tiene que seducir a toda la humanidad para renunciar a Dios, sí, ¿cierto? sí, Y la propuesta o la promesa de Marx es que única y exclusivamente cuando toda la humanidad simultáneamente se reconozca a sí misma como una deidad sí, en un eterno devenir, sí, entonces para que se cumpla la utopía del marxismo, es decir, para que se cumpla
la falacia del, ¿cómo se llama? Del escocés, ¿verdad? De que esto nunca ha sido verdadero comunismo. Toda Sí, la humanidad simultáneamente debe de renunciar a Dios sí, para admitirse Dios. sí. Esa interpretación no la conocía, pero bueno, sí que es interesante. Sé que hay autores que tocan ese tipo de visiones. Ujú. No es mi especialidad, pero bueno, sí que es interesante. Sí que es interesante. Bueno, tengo una pregunta más y tengo que marchar, por desgracia. Que Sí, no, claro. mi problema es el tiempo, no es la falta de ganas. Claro, Sí. claro. Sí, no sé si Mugen o sea, si Jesús o Camilo quieran hacer otra pregunta. Bueno, Camilo. Adelante, Jesús. sí, profesor, aunque ya le había respondido en una manera más corta, usted había respondido a la última pregunta que convalida lo que es su opinión personal. ¿Cuál es el método más efectivo para usted? ¿Cómo llegar al anarcocapitalismo? O sea, ¿cuál sería el método más efectivo además de la secesión o lo que la gente piensa ahora en el voto por la democracia? O otras de las áreas Primero es el agoristas. cambio interior, ¿Ah? es el cambio de ideas. Es decir, yo no soy un revolucionario ni recomiendo, no soy agorista, no recomiendo la lucha activa ni nada así por el estilo, ¿no? Pero usted empieza a ver, solo simplemente empieza a pensar o a ver lo que es el Estado y simplemente empieza a entenderlo, empieza a comprenderlo, ya la mitad de la fuerza se le va, La verdad. porque la mitad de la legitimidad se le va ya también. Aunque usted lo capte, aunque usted no se meta en líos, tampoco yo no me gusta excitar a la gente. Yo soy una persona bastante tranquila, no soy ningún revolucionario, nada así, soy una persona bastante pacífica, vive tranquilamente con sus libros. Por eso yo no recomiendo lo que yo no hago. Entonces no recomiendo pues, la lucha abierta, pero sí empezar a descreer un poco, a empezar a estudiar estos temas y empezar a ver exactamente qué consiste. Yo creo que a la mitad de la fuerza se le va a ir. Eso es así, Entonces ya no podrá decir que todo lo hace por nuestro bien, que todo lo que hace está bien, sino que tendrá que empezar a justificar lo que hace y simplemente encontrar resistencia activa o pasiva de la población a muchas de las medidas que toma. Entonces, yo creo que eso. Después también las instituciones, por ejemplo, la existencia de pluralidades de estados, eso también frena el poder del Estado, ¿no? Y después todas estas ideas, buscar comunidades o cosas por el estilo que funcionen y después todas las tecnologías que puedan ofrecer los mercados, ¿no? Que pueden ser mecanismos de libertad. Por ejemplo, el blockchain y todo el Bitcoin, independientemente de la opinión que tengan, es una medida que nace de esto, de crear una moneda que no esté controlada por el Estado. De todos los desarrollos que se hacen a partir de eso son creados en esa filosofía. Entonces, son varios flancos. Uno, y dejar de creer, o sea, de ser un poco ateos del Estado, digamos. sí. Y después empezar a ver qué mecanismos hay y qué instituciones pueden favorecer esto. Yo creo que, por ejemplo, los estados pequeños son más próximos que los grandes, etc. Es más fácil este tipo de medidas en países tipo Andorra o tipo Liechtenstein que, por ejemplo, en China, ¿no? O en la India, es decir, que son estados mucho más grandes. Es más fácil de ver que al final todo lo que hace el Estado lo hacemos nosotros, no tienen ningún tipo de poder mágico. Y esta es la idea. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, Bueno, esto se va a cortar. profesor, Bueno, pues muchas gracias a ustedes y espero que les haya quedado bien. Y profesor, le felicitaciones por su premio. manifestamos, Pues muchas por gracias y supuesto. hasta la próxima entonces. Profesor, le manifestamos nuevamente nuestro agradecimiento de parte de la comunidad de Hope y pues reiteramos que nos honra contar con su presencia. Esperamos de igual manera continuar con alguna otra Y ahora espero que disertación ustedes algún otro continúen. día. Los que tienen que continuar son ustedes, que son jóvenes. Yo ya voy viejo. Son los que tienen que hacer el trabajo en el futuro. Hay que estudiar mucho, mucho. A predicar en el desierto, Por como eso. le Sí, decía. sí, sí, a predicar en el desierto como Jeremías, pero a estudiar. Claro, también. ¿Vale? Profesor, muchas Hasta gracias. luego, gracias a ustedes. Nos despedimos con la misma curiosidad con la que llegamos. Venga, pues eso es bueno. Hasta la próxima. Chao.